Buenos días, bienvenidos a Estructuras Algebraicas. En este video vamos a ver algunos ejemplos de extensión de cuerpos para ir ganando intuición sobre el marco en el que vamos a trabajar. Mi nombre es Daniel Jaume y comenzamos. Entonces, el problema que vamos a abordar es, tomamos dos cuerpos, E y F, E una extensión de F, y tomamos un polinomio a coeficientes en el cuerpo más chico, un polinomio a coeficientes en F, o sea, F es de la forma A0 más A1 x más AN x a la n, y los coeficientes son todas cosas de F. Eso es lo que estoy diciendo. Y tomo un elemento de la extensión, alfa. Típicamente lo que nos va a interesar es que el alfa sea un marciano para F, o sea, alguien que no está en F. Yo voy a usar indiferentemente para la diferencia de conjuntos la notación tradicional o una notación que se está imponiendo últimamente, que a mí me gusta mucho, que es la de diferencia, poner E menos F como, bueno, un conjunto de diferencia. Y bueno, lo que estamos buscando son alfa tiene que tener la propiedad de que el homomorfismo de evaluación en alfa anula a F. O sea, alfa depende de F. O sea, primero tengo F y luego encuentro alfa que anule a F. No es el homomorfismo de evaluación de alfa anule a F. ¿Ok? Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es la extensión más pequeña? O sea, está bien, en E yo sé que está alfa, pero ¿hay algo entre medio de E y F que contenga alfa? Entonces, no tiene naturalmente el conjunto, el cuerpo F al que le adjunto alfa, que no es otra cosa que ya vimos que la intersección de todos los cuerpos, de todos los subcuerpos de E, aquí está esta parte de subcuerpos de E, que contengan, acá está la parte que quiero que contengan a F y a alfa. ¿Ok? Y tomo la intersección. Entonces la intersección de subcuerpo es cuerpo, y todos tienen F y todos tienen alfa, entonces claramente esto es el conjunto más chiquito, la extensión más chiquita que contiene tanto a F como a alfa. Pero nos gustaría una descripción más ad hoc, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, veamos, recordemos, bueno, decimos que esto se lee F adjunto a alfa o F al que le adjuntamos a alfa. Adjoint es la palabra en inglés. Bueno, entonces comencemos con un ejemplito. Realmente el marco de trabajo sería tomo Q, tomo R, como lo veo como una extensión de Q, y tomo raíz de 2, un elemento que está en R. Ya sabemos que no está en Q, pero bueno. Y lo que vamos a hacer es que, pero eso no es importante, o sea, lo único importante es que está en aquí y que tiene una presentación en el sentido que este símbolo, que es muy sugerente, responde a la ecuación que cuando lo agrego al cuadrado me da 1, que este es un elemento de Q. O sea, al operarlo, por multiplicarlo por sí mismo, me da 1. Podría haber pensado que es un simbolito, ¿no? Que sería un conejito, y el conejito tiene la propiedad de que al cuadrado me da 1. Y podría haber trabajado con eso. Si el conejito lo único que sé es que vive en los reales y tiene esta propiedad de que cuando lo leo al cuadrado me da 1. Y que el conejito es un elemento de un cuerpo y que puedo hacer las cosas habituales del cuerpo. Existe algo así como el conejito inverso, que viven también en los reales, que es cuerpo, y que yo sé que conejito por conejito inverso me da 1. ¿Ok? Y esta ecuación lo que me está diciendo en el fondo es que es un autoinverso multiplicativo. Acuérdense, cuando uno habla en inversos,
en cuerpos siempre está pensando en la parte multiplicativa, pues das por descontado que todos los objetos tienen inverso aditivo. Bien, y esta pregunta, este cuerpo responde a las siguientes preguntas. O sea, por un lado es, bueno, ¿cuál es el cuerpo más pequeño al que le agrego a este objeto raro que tiene la propiedad de que elevado al cuadrado me da 1? Pero, de alguna forma, que ya veremos, no es muy difícil darse cuenta, también está asociado al problema de ¿cuál es el cuerpo más pequeño que tiene todas las raíces del polinomio x cuadrado menos 2? O sea, donde este polinomio se pueda resolver. Y otra forma de pensarlo es, bueno, ¿cómo va a ser el cuerpo si le agrego este lenguaje, ¿no? Hay un objeto raro que elevado al cuadrado me dé 2. Perdón, aquí me equivoqué. Y la presentación de este objeto es que de 2. El cuadrado es 2. Y bueno, lo que estábamos hablando, vuelvo a repetir, todo lo que dije es 2 aquí. O sea, la presentación del objeto es, yo quiero que elevado al cuadrado me dé 2. ¿Ok? Bien. Y bueno, entonces otro problema es, bueno, quiero yo una descripción de este cuerpo, que ya sabemos la definición de él es simplemente la intersección de todos los cuerpos que tengan a q y a raíz de 2, porque ya sé que raíz de 2 es un elemento de los reales. Pero me gustaría escribir una descripción de cada elemento de este cuerpo en términos de elementos racionales y en términos de este señor que es un elemento del cuerpo R. Y también otra forma de pensarlo es hallar el menor cuerpo entre q y r donde este polinomio x cuadrado menos 2 se descomponga. Fíjese que usamos la palabra se descomponga y no se factorice o split, porque factorizar es, bueno, tomo un polinomio y lo escribo como producto de otros dos polinomios o más. Esto es en general factorizar. Descomponer es factorizar, pero con una condición agregada. El grado de los GI tiene que ser 1. Eso es descomponer, escribir un polinomio como producto de factores lineales. Factorizar es escribir un polinomio como producto de factores. O sea, los grados de... Cuando yo factorizo no necesito ninguna condición sobre los grados. Lo único que quiero es que... Bueno, si no hay condición sobre los grados, salvo que no superen al grado de f. En cambio, en la descomposición, sí, yo quiero que cuando hablo de descomposición o hago de split o split en filos, cuerpos de descomposición, estoy pensando cuerpos donde los polinomios se factorizan en términos lineales. O sea, mi polinomio va a terminar siendo cosas de la forma, si lo tengo mónico, ahí está, donde claramente, ¿qué ventaja tiene una descomposición y una factorización? Y la descomposición hace explícita quiénes son las raíces, que es el problema de fondo que estamos tratando de resolver. En una descomposición las raíces son explícitas, en una factorización no. Bueno, entonces en este caso yo quiero descomponer el polinomio en este producto de dos factores lineales. Claro, estos bichos no viven aquí. Eso tiene que ser claro que no viven aquí. No están aquí porque estos coeficientes a priori no son racionales. Bueno, uno ya sabe porque ha hecho la demostración larga de que raíz de 2 no pertenece a Q. La demostración es por contradicción que vieron en cálculo 1, matemáticas y jardín de infante. En algún lado vieron esa demostración. Pero si no sabemos esto, podemos hacer como que no sabemos, no afecta a la teoría por ahora. O sea, podemos decir esto, olvidarnos y decir, bueno, este señor
Está bien. A priori, no sé si vive en Q de X. No sé. Puede ser. Lo que sí sé es que vive en aquí seguro. Aquí sí. Esto sí lo sé. Y este es un supracuerpo, es una extensión de... Yo sé que claramente está ocurriendo esto, que Q al que le adjunto raíz de 2 es una extensión de Q y es un subcuerpo de los reales. ¿Ok? Eso estoy seguro, aunque no sepa quién es específicamente raíz de 2, porque raíz de 2 lo único que sé es que es un símbolo que vive en los reales con la propiedad, lo defino a partir de su propiedad, o sea, su presentación, de que raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. Esto es lo único que sé realmente del símbolo. Puedo no saber su expresión. Lo único que sé es que está en un cuerpo, o sea que puedo multiplicarlo, sumarlo, tiene inverso, bla, 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 bla. Y que elevado al cuadrado cae en Q. Y me da 2. Y no necesito saber nada más para trabajar. Entonces, si yo quisiera que esto fuera un cuerpo, bueno, ya sé que es un cuerpo, ¿qué debería ocurrir? Y debería tener los inversos de los objetos que están ahí adentro. En particular, si acá está raíz de 2, tendría que estar en los inversos aditivos, tendría que estar menos raíz de 2. Tendría que estar el inverso multiplicativo de este objeto. Y tendrían que estar expresiones así, cocientes racionales de polinomios en raíz de 2, expresiones polinomiales en raíz de 2. Entonces tendría que haber bichos de este tiro. ¿Ok? Y lo que uno dice es que todos tienen la forma esta. Fíjense, por ejemplo, el inverso de raíz de 2. ¿Cómo se puede llevar a esta expresión? Y teníamos un procedimiento que es multiplicar arriba y abajo por raíz de 2, que digamos racionalización de expresiones de cocientes, y bueno, nos queda raíz de 2 sobre 2, o sea, nos queda de la forma 0 más un medio por raíz de 2. Y en general, no importa qué tan difícil sea la expresión, por ejemplo, vamos a hacer esta expresión puede ser llevada a la forma un racional más un racional por raíz de 2, simplemente con el truquito habitual de multiplicar arriba y abajo por el conjugado. ¿Está? En realidad esto me da 1 más raíz de 2 sobre 1 menos 2. Entonces nos queda menos 1 menos raíz de 2. Aquí cuando pongo así está implícito que hay un 1. Bueno, ven, en general, ejercicio, vean cómo pueden llevar esto a la forma, vamos a decir, estándar. Entonces, cuando agrego un elemento a un cuerpo, generalmente se toma un cuerpo, tomo una extensión, tomo alfa en la extensión y pienso en el f adjunto alfa, y esto vamos a terminar probando que siempre son de la forma ¿sí? De esta forma, siempre y cuando, bueno, alfa tenga la propiedad de que, bueno, el cuadrado me dé alfa. Si tengo otras presentaciones, puede variar esto. Esto depende fuertemente de esto. ¿Está? Un ejemplo que no tienen por qué entender en este momento. Pensemos en, ya que vimos el grupo de Galois orden 4, uno pensaba que era de esas. Era Z2, al que le juntamos un señor omega, a un marciano omega, que tenía la propiedad que omega al cuadrado no era un objeto de Z2, pero sí era una combinación lineal de un objeto de Z2 con
el propio omega. Y esta es mi fórmula de reducción. Esto esencialmente lo que me dice es no necesito potencias más grandes. De omega. ¿Ok? Porque bueno, y entonces, ¿cuál es la pinta de un objeto típico aquí? Y la pinta de un objeto típico es aquí 1 más, o sea, A por 1 más omega más B por omega. Está. Ok. Entonces, ok, bueno, creo que no vamos a hacer nada más que eso. Con esto voy a generar todo Z2. ¿No? Voy a generar el 0, el 1, eligiendo, y voy a generar omega y 1 más omega. Y se acabó, no tengo más. Así que no me salgo de eso. Necesito un poquito más. Pensemos Z2. Agreguémosle una condición, modifiquémosle una condición a esto y agreguémosle cubo. Mide 1. Entonces, bueno, de vuelta la condición significa no necesito potencias grandes de omega, solo hasta el cubo. Y entonces resulta que, claro, así nunca voy a generar, con esta parte, nunca voy a generar un objeto del estilo omega cuadrado. Necesito algo más. Y ya está. Eso después vamos a ver que con esto alcanza. Entonces, todos los objetos de Z2, omega, al que le junto omega, y omega es un marciano que tiene esta presentación, va a terminar siendo de esta forma. Pero ya lo veremos después. O sea, bien, entonces primero, me gustaría que chequeen que si yo tomo los objetos de la forma A más B por raíz de 2, con A y B en Q, y Q, un objeto que satisface todas las propiedades del cuerpo, y además sé que al cuadrado me da 2, o sea, un objeto de Q, esto es cuerpo. Esto es un ejercicio que tienen que chequear que es cuerpo, chequearlo, es importante. Una vez que saben que esto es cuerpo, entonces es bastante claro que Q al que le junto raíz de 2 es exactamente esto. ¿Por qué? Bueno, porque como es cuerpo, contiene Q y contiene raíz de 2, es 1. Esto es uno de los que uso aquí en la de los que interseco. Así que, como es uno de los que interseco, este conjunto está claramente contenido aquí. Perdón, al revés. Este está contenido aquí porque este es uno de los que interseco. Fantástico. ¿Y por qué la inclusión al revés? Y bueno, porque en realidad, si yo tomo cualquier H que cumpla la condición de ser un subcuerpo de R y contener a Q al que le agrego raíz de 2, entonces contiene todas las expresiones de esta forma, porque es cuerpo. Este cuerpo está contenido en todo cuerpo que contenga Q y a raíz de 2, porque bueno, estas expresiones incluyen elementos de Q y incluye expresiones con raíz de 2, así que ni modo, estoy. Y en general está... bueno, ya lo vamos a ver. En general, puntos suspensivos ya lo voy a retomar más adelante. Y una vez que lo tengo con esta presentación, es natural darse cuenta que entonces Q al que le adjunto raíz de 2 en realidad es un espacio vectorial sobre a Q con la base 1 y raíz de 2. O sea, que yo puedo pensar que acá tengo el 1, acá vive raíz de 2 y yo puedo pensar, qué sé yo, un elemento de aquí, por ejemplo, este de aquí sería 3 más 2 raíz de 2. Ok, cada elemento de
Q al que le adjunto raíz de 2 lo puedo pensar como un elemento de un espacio vectorial, como un vector. ¿Está? Y un vector a ¿dónde? Tengo que decir cuerpos escalares. Siempre aquí en álgebra estructural se dice sobre qué cuerpos de escalares se va a ver un espacio vectorial. En este caso lo estamos viendo sobre Q. O sea, los escalares, o sea, ¿por qué voy a multiplicar? No, hacer la multiplicación por un escalar es con elementos de Q. Y estos son para mí mis elementos, lo que forman la base del espacio vectorial. O sea, claro, una vez que tengo una noción de base, yo ya sé que puedo hablar de dimensión. Bueno, y vamos a hablar de dimensión. La dimensión de Q al que le adjunto 2 raíz de 2 sobre Q. Eso también es una cosa que tenemos que notar. Aquí vamos a insistir siempre sobre qué cuerpo estamos mirando en el espacio vectorial. O sea, y también todas las nociones lineales van a depender del cuerpo en el que se miren. Y entonces la dimensión de Q raíz de 2 sobre los racionales es 2. Pero no vamos a usar esta notación en álgebra aquí en esta materia. No, para nada. Lo que vamos a hablar para la dimensión es, vamos a usar esta notación. Corchetes es cuadrada, corchetes es Q raíz de 2, 2 puntos Q. En algún sentido tiene alguna reminiscencia a esto. ¿Ok? Y se llama, y no se habla de dimensión, se llama de grado de la extensión. Eso es importante. Cuando hablamos de grado de extensión, en realidad es la dimensión del espacio vectorial de una extensión vista sobre el extendido. Pero no se usa la palabra dimensión, se usa la palabra grado porque esto está fuertemente asociado a polinomios. Y porque cuando se inventó la teoría no existía la palabra dimensión, porque álgebra lineal es muy posterior a la teoría de cuerpos. ¿Ok? Y bueno, la tradición dice que se habla de grado. Y se acabó. Esa es la tradición, y acá somos del centro folclórico de la matemática y diríamos grado. Y bueno, entonces sigamos adelante. Tenemos la noción de automorfismos, que vamos a ver que el automorfismo en el fondo codifica toda la parte estructural necesaria para resolver nuestro problema, el problema de fondo al que apuntamos siempre, que es tratar de decir cuándo un polinomio va a tener sus raíces expresables de formas polinomiales en términos de los coeficientes del polinomio. Y bueno, entonces vamos a definir qué es un automorfismo. Los automorfismos son isomorfismos, o sea, son funciones biyectivas de un lugar en otro. Y la parte de la palabra auto se refiere a que tanto el espacio de partida como el de llegada es el mismo. O sea, auto algo es una función que va de un espacio a sí mismo. Y automorfismo es un isomorfismo de un espacio sobre sí mismo, o sea, una función biyectiva que respecta a las operaciones algebraicas, en particular respecto a la parte aditiva, o sea, el automorfismo aplicado a una suma es la suma de los automorfismos, de los valores automorfismos en cada parte, y eso implica, por ejemplo, a términos genéricos, siempre que yo tengo una operación que respeta suma sobre un grupo, al menos, entonces pues, nos sabemos que el cuerpo es si me restringo la parte aditiva, es un grupo abeliano. Entonces es una consecuencia, esto es para la gente que ya sabe álgebra es trivial, pero para ahora hay gente que no lo sabe, una consecuencia inmediata de que preservo, que me llevo bien con la suma, es que la imagen del cero es cero. Bueno, la imagen del cero es alguien, ¿no? Veamos la demostración. La imagen del cero es alguien, pero no sé quién es. Alguien del propio cuerpo, porque estoy trabajando en un automorfismo. En general, bueno, aquí estoy pensando en esto, pero en general acá uno podría pensar, tomo f y 0 es el 0 de f. ¿Ok? Una pregunta que uno podría hacer en general es, si voy a pensar en general, tomo un automorfismo de un cuerpo.
no de este en particular. Y entonces yo ya sé que se anda bien con la suma porque sé que el 0 va al 0. Y bueno, la cuentita es la de siempre. O sea, yo sé que 0 más 0 me da 0. Y entonces uno puede aplicar el automorfismo a ambas expresiones del mismo objeto. Y como son el mismo objeto, descritos con distintas expresiones, me tiene que dar lo mismo. Pero de este lado, del lado izquierdo, utilizo la propiedad de que el automorfismo se lleva bien con las sumas. Y ahora utilizo que, bueno, no sé quién es este objeto a esta altura del partido, no sé. Pero como sé que pertenece al cuerpo, entonces tiene inverso, que no sé quién es, pero lo tiene. Inverso aditivo. ¿No? No sé quién es, pero tiene. Yo sé que este objeto es el inverso aditivo. O sea, en el sentido de que este objeto, que no sé quién es, menos este objeto, o sea, más este objeto, perdón, es 0, el neutro para la suma en este cuerpo. Entonces lo que hago es, bien, sumo de aquí lo que te puedo hacer es obtener esta ecuación y acá sumo el opuesto aditivo. Bueno, espérame, vamos a hacerlo más fácil. Y entonces lo que voy a hacer es simplemente correr este término que me molesta, o sea, así. Escribir así. Y ahora agrego a ambos lados, me olvido de lo del medio, me quedo con esta parte y lo que hago es sumo a ambos lados el opuesto aditivo. Y claro, y hago la cuenta. De este lado, como es asociativa la operación suma, con este me lo junto y me da 0, y sumado 0 más esto me da esto mismo, que no sé cuánto es por ahora, de este lado no sé cuánto es, pero de este otro lado sí sé cuánto es, porque esto más el supuesto aditivo me da 0 de f. Entonces miro esta parte con esta parte y me dice, fíjese, es phi o el automorfismo. Lo único que sabía es que se lleva bien con la suma, entonces 0 va al 0. Y nadie más va al 0. ¿Por qué? Porque es biyectiva. O sea, si tomo cualquier otro x perteneciente al cuerpo y lo que sé es que x no es el 0, no es el elemento neutro de la suma, entonces sé que la imagen de x bajo phi no es el 0. Porque ya tengo a alguien que va al 0 y la función es biyectiva. Ok. Después, como vuelvo a repetir, estamos tratando de definir automorfismo. Lo que tiene un automorfismo es una función biyectiva de un cuerpo sobre sí mismo, que además de respetar la suma, respeta la multiplicación. Es una función muy respetuosa. Y como consecuencias de eso, una consecuencia trivial es que la imagen del 1 es 1. De vuelta, la cuentita ahora la voy a hacer más rapidita, pero es la misma, básicamente la misma idea que hicimos con la suma, porque estructuralmente es la misma, sumado al hecho de que ya sé que phi de 1 no es 0. No, porque ya sabemos que el único que va al 0, como respecto a la suma, es el 0. Entonces, sabiendo que no es 0, yo puedo multiplicar y sé que lo que importante es que sabiendo que no es 0, entonces yo sé que como es cuerpo lo que estoy trabajando, si quito el 0 lo que me queda es un grupo abeliano bajo la multiplicación. Y entonces
esencialmente ya la demostración está contenida en la parte 2 de que, bueno, si sumamos un homomorfismo sobre un grupo abeliano, la imagen del neutro es el neutro de acuerdo a la operación. Y lo que hay que cambiar es la suma por el producto. Y de hecho es así, fíjense, la técnica es la misma. 1 por 1 es 1. Y entonces aplico phi a ambos lados. De este lado, todavía no sé cuánto me da la cosa, pero de este lado yo aplico que la operación respeta, se anda bien con la multiplicación. Y ahora lo que hago es, digo, bueno, voy a agarrar y como yo sé que no es 0, puedo multiplicar por el inverso a ambos lados, o sea, tiene inverso multiplicativo en el cuerpo. Y ahora hago la cuenta, de este lado me queda 1 y de este lado me queda phi de 1. Entonces ya está, la imagen del 1 es 1. ¿Ok? Pero desde el punto de vista multiplicativo, ahora tengo más consecuencias. O sea, no solamente esto, sino las consecuencias que siguen son producto de todas las propiedades anteriores, no solamente de multiplicar. Y entonces tenemos que, una vez que yo sé que el 1 va al 1 multiplicativamente y el 0 va al 0 aditivamente, yo sé entonces que si tengo los... O sea, vamos con este cuerpo. Y con lo que vamos a ver es que esto, la imagen de los racionales es todo Q. Pero vamos a ver un poquito más en realidad, vamos a probar algo más. Vamos a probar que es, tomo Q, le explico phi, entonces me da Q para todo Q perteneciente a Q. O sea, no es que la imagen de Q, es mucho más que eso, es que cada elemento de Q se queda quieto bajo el homomorfismo, el automorfismo phi. Esto es muy, muy importante. Bueno, esto, ¿cómo se prueba esto? Y primero, lo primero que hace, se los dejo como ejercicio, pero lo primero que hay que hacer, paso 1, hay que probar que z, la imagen bajo phi de z es z para todo z perteneciente a los enteros. Eso es lo primero que hay que probar. Y en esto se usa mucho la parte aditiva, en el sentido de que si z pertenece a los enteros, yo sé que z se puede escribir como 1 más 1 más 1 z veces. ¿Está? Y entonces, ¿qué ocurre? Y bueno, la imagen bajo phi de z es lo mismo que la imagen de esta suma de z veces 1. Okay, y aquí aplico la propiedad simpática de que mi isomorfismo se lleva bien con la suma, y entonces tengo esta suma z veces, pero bueno, la imagen de 1 es 1, así que tengo 1 más 1 z veces, y esto ya sabemos que es z. Entonces está, ya probamos que los enteros se quedan quietos. Una vez que se quedan quietos los enteros, el segundo paso es el segundo paso de todo esto es probar que tengo z en los enteros. Ok, entonces la imagen del inverso multiplicativo de cualquier entero no nulo bajo phi es la imagen
de Z, el inverso de la imagen de Z. ¿Ok? Una vez que prueban eso, después es fácil probar que si yo tomo un número racional, que es un cociente, que esto es una representación para este producto en realidad, bueno, entonces si yo tengo esa representación, lo que tengo que hacer es que probar que esto, que en realidad esto es eso de ahí, y a esto sí le puedo aplicar phi, bla bla bla, y voy a poder terminar probando que esto es P sobre Q. Ok, estas dos es la parte que quiero que hagan, esencialmente, y no son difíciles, si no les sale después me preguntan, pero eso terminaría demostrando que esta parte, que un automorfismo de un cuerpo que contenga a Q deja fijo a Q. Eso es lo que en el fondo queremos probar. Esto, todo automorfismo de una extensión de Q deja fijo Q. Y por ejemplo, esto va a llevar a la noción que vamos a ver dentro de poco de cuerpos primos, que son los subcuerpos más pequeños que habitan en todo cuerpo. Vamos a ver que esencialmente todo cuerpo tiene o tiene como su cuerpo mínimo a Q, o si no es Q, entonces quiere decir que el cuerpo es finito, y entonces como su cuerpo tiene mínimo tiene algún FP con P'. Eso es lo que esencialmente quiere decir, que los cuerpos más pequeños contenidos en un cuerpo son esencialmente o Q o los FP. Bueno. Y la otra cosa que pruebo inmediatamente es que si me restrinjo a Q, Q es un cuerpo que contiene a Q. Entonces pienso en todos los automorfismos de Q. Y bueno, ya está la respuesta. Como todo automorfismo de Q tiene que dejar fijo a cada elemento de Q, entonces la única función que deja fijo a todo elemento de Q es la identidad. Bueno, hay muchas, pero todas desde el punto de vista funcional son todas iguales, ¿no? En el sentido de que lo que hacen es sacar a Q, le dan lo mismo, y la igualdad aquí es la igualdad funcional, así que sí, no hay más. Ese. El automorfismo de Q es solamente la identidad. Bien, entonces tomemos por ejemplo un cuerpo F y un elemento de ese cuerpo, y supongamos que ese elemento es una raíz de un polinomio a coeficientes en ese cuerpo. Esto. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Estamos pensando que el homomorfismo de evaluación en alfa, que manda polinomios al cuerpo, anula a P. ¿Esto qué quiere decir? Que P aplicado al que le aplico el homomorfismo de evaluación en alfa me da 0, o en el lenguaje más tradicional P de alfa es 0. Bueno, entonces tengo un elemento de un cuerpo que es raíz de un polinomio a coeficientes en ese cuerpo, y tomo un automorfismo del cuerpo, no una función biyectiva que respete la suma y el producto. ¿Está? Bueno, si respeta la suma y el producto, automáticamente sé que manda el 0 al 0 y el 1 al 1, y que si F contiene a los racionales, deja quieto a todos los elementos de Q. Bien, y ¿qué vamos a ver? Lo que quiero que prueben es que entonces la imagen de la raíz bajo phi me da otra raíz de P. O sea, lo que quiero decir es que esto es muy importante, porque ya esto está el germen de lo que empieza a ver Galois, y es que si yo tomo el conjunto de raíces de un polinomio, ¿no? Llamemos R de P, y entonces es cerrado bajo automorfismos. O sea, si aplico automorfismos del cuerpo donde viven las raíces, no me salgo. O sea, tengo una raíz, le aplico el automorfismo, obtengo otra raíz. ¿Está? Y entonces los automorfismos del cuerpo donde viven todas las raíces
Al resto de los puntos del cuerpo no sé qué le pasa. Pero a la bolsita pequeña de todas las raíces del polinomio no la mueve. O sea, puede ser, o sea, si mando una raíz en otra, pero no me lo manda fuera del conjunto de las raíces. Y esta observación es clave. Porque esta es la observación que hace que uno cambie de lenguaje y cambie de visión. O sea, dice, en vez de pensar, bueno, a ver, voy a ser astuto para despejar, para hallar el problema para resolver esto de las raíces del grado quinto, es mi falta de astucia para despejar o encontrar una sustitución adecuada. Cambia el paradigma, esto es un cambio completo de visión, es, no. Entender las raíces de un polinomio es entender los automorfismos del cuerpo donde viven esas raíces. ¿Y de cuál de todos los cuerpos donde viven esas raíces? Bueno, lo que se da cuenta Galois es que el chiste es analizar el cuerpo mínimo, o sea, el cuerpo más pequeño que contenga las raíces. Porque el cuerpo más pequeño que contenga las raíces tiene menos automorfismos. Y si tiene menos automorfismos es más fácil de estudiar. Y ya esta otra parte también nos ayuda a pensar un poquito que es una simplificación enorme del problema esto, porque si bien, por ejemplo, en Q tengo muchos elementos, una cantidad numerable, el conjunto de automorfismos sobre Q es un single. O sea, en el fondo, dice, mire, las raíces que usted pueda encontrar en los polinomios que tienen raíces en Q son muy simples. Los polinomios que tienen raíces son muy simples porque la estructura de ellos está dada por este conjunto de automorfismos. O sea, ¿qué quiere decir? No hay cualquier otra función con lo que respecte a la estructura del cuerpo toma una raíz y me da fuera. La única función que me mantiene las raíces es la identidad. Y eso, cuando vamos a ver más adelante, es muy fuerte. Es la idea clave. Bueno, siguiendo. Entonces tenemos, por ejemplo, ya sabemos que raíz de 2 y menos raíz de 2 son raíces de este polinomio. En el sentido de que, bueno, en el sentido del lenguaje que estamos escribiendo nosotros, es que si aplico a este polinomio, le aplico el homomorfismo de evaluación en raíz de 2, esto me da 0. O dicho en otro lenguaje, el lenguaje bien de estructural, es que el polinomio x cuadrado menos 2 vive en el kernel de el homomorfismo de evaluación en menos raíz de 2 contiene a este polinomio. Son dos formas de ver lo mismo, dos formas de expresar lo mismo. Y este polinomio vive aquí a coeficientes racionales, pero bueno, como este cuerpo es un subcuerpo de este, también vive acá. Los polinomios a coeficientes en raíz de 2. Y es aquí donde este se va a poder factorizar. O sea, donde tengo la factorización que estoy buscando. El split and fill de este polinomio es este cuerpo. Que aquí tengo la descomposición, o sea, la factorización en términos lineales del polinomio. Ok. Bueno, y veamos un poquito. Veamos el poder de esta teoría, el poder de esta forma de pensar. Y entonces tomen tau la siguiente función que manda elementos de q aquí al conjunto raíz de 2 a q aquí al conjunto raíz de 2, o sea, es un auto. Veamos que es morfismo, o sea, les pido que prueben que es automorfismo, o sea, que se lleva bien con la suma y está definida de esta manera. O sea, agarra cada elemento y lo manda a su conjugado. No, lo único que hace es el cambio de signo. Se toma un elemento y lo manda a su conjugado. Entonces hay que chequear que es automorfismo. Entonces yo voy a partir de ahí. Supongan que ustedes ya chequeamos que es automorfismo, anda bien con la suma, anda bien con el producto, sí. Ay, qué feliz que soy. Bien. Entonces ya sé que tau es un automorfismo de este cuerpo, de q al que le junto raíz de 2. Entonces me fijo tau de raíz de 2.
Entonces, tau de raíz de 2, ¿cuánto? Perdón. Tau de raíz de 2, ¿cuánto es? Y bueno, tau de raíz de 2 es menos raíz de 2. Y, qué bien, qué bonito. No, ahí qué bien, qué bonito, nada. Somos matemáticos y hay que sacarle agua a las piedras. Y entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué me está diciendo esto? Fíjense, Tao agarró un elemento, raíz de 2, y lo movió a otra raíz. Lo que ya sabíamos, porque los automorfismos toman una raíz y la convierten en otra. Muy bien, bueno, sí. Pero lo movió. ¿Y eso qué? Y que los automorfismos dejan fijo, si el cuerpo si el cuerpo contiene racionales y Tao es un automorfismo de un cuerpo que contiene racionales, Tao deja fijo a todo elemento racional. Todo elemento racional, si Q pertenece a los racionales, yo ya sé que de imagen bajo Tao de Q, como ya probamos que es un automorfismo, tiene que ser Q. Entonces de aquí puedo leer raíz de 2 no es racional. ¿Se ve? Porque fue movido por un automorfismo. Miren qué prueba simpática de que raíz de 2 no es racional, simplemente porque un automorfismo de un cuerpo que lo contiene, que lo mueve. Y ese cuerpo, bueno, más, es un poquito más. Tengo un cuerpo que contiene racionales y lo contiene a él, y entonces encuentro un automorfismo que lo mueve, entonces no puede ser racional, porque los racionales no se mueven. Listo. Es muy elegante. Y bueno, chequeen que como ejercicios los automorfismos de este cuerpo son solo dos: la identidad y el tau que acabo de dar, y no hay más. Al fondo tiene que ver con ver a Q raíz de 2 como un espacio vectorial sobre Q, y ahí se aclara todas las cosas. De todas maneras, vamos a ver un teorema más adelante, vamos a ver un teorema genérico que por lo menos le dice la dimensión. O sea, ya vamos a ver. Encontrar todos los automorfismos de un cuerpo no es un tema fácil. No hay una respuesta general, hay alguna cosa como un algoritmo genérico, pero nada más. Pero ahora vamos a ver la estructura de Q raíz de 2. La estructura de Q al que le junto raíz de 2. No sé por qué está escrito tan horrible esto. Ok. Tiene que ver. Veamos, por un lado tenemos los cuerpos y las extensiones, y por el otro lado los automorfismos, grupos y subgrupos. O sea, tomo Q. En el parte del cuerpo la cosa vamos subiendo. Tomo Q y veo que debo agregarle para conseguir que raíz de 2, un cuerpo que contenga raíz de 2. Bien, y este numerito de aquí es el grado de la extensión, o sea, la dimensión de Q al que le junto raíz de 2 como espacio vectorial sobre Q. El grado de la extensión. La dimensión. Del otro lado, tengo grupos. En los grupos uno tiene una visión hacia abajo. Tomo un grupo y analizo su grupo. Tomo el grupo este, que es C2, o no, es el grupo de dos elementos, hay uno solo, que es el grupo cíclico generado por Tau. Tau tiene la característica de que Tau al cuadrado es una reflexión. Tau al cuadrado me da 1 o la identidad. Bueno, ¿y cuántos subgrupos tiene este grupo? Uno solo. De identidad. Y este numerito de aquí es el índice, que es el tamaño, el número de clases laterales. O sea, aquí no se ve muy bien. Acá digo, las clases laterales, yo tengo una estructura, tengo un grupo y un subgrupo. Y acá el índice es K, si lo que hay es K objetos de la forma GH, con G perteneciente a H, perdón, a G. Entonces, cambio el G y
tomo G1 y G2 no tienen por qué ser, pueden ser iguales. De hecho, la mayoría de las veces son iguales. Lo que hay es, de este tipo de conjunto hay K diferentes. ¿Ok? Entonces, como hay K diferentes, esto es el índice. Hay K bolsas de este estilo. Donde, bueno, si no se acuerdan, GH es las cosas de la forma G por H con H en H. ¿Ok? Esas son las clases laterales. Se llama clases laterales izquierdas. Está porque es donde está el G en la convención. O tal vez sea al revés, no me acuerdo. Chequé en el libro de teoría de grupos. Bueno, lo importante es esto. Y el dibujo. Fíjense que la estructura de un cuerpo y las extensiones hasta llegar donde quiero tienen la misma pinta y la misma forma que la estructura de su grupo de los, cuando miro el grupo de automorfismo del más grande. Está, solo que tiene una visión en distintas direcciones y los numeritos que aparecen aquí, si bien acá esto es dimensión y esto es cantidad de, vamos a ver que en general no, siempre coinciden cuando trabajamos con cuerpos y el subgrupo de automorfismos. ¿Ok? Bueno, sigamos, entonces ahora vamos a ver otro ejemplo que es Q al que le agrego un marciano que es I. O sea, estoy viendo Q como subcuerpo de los complejos ahora. Y le estoy agregando un señor que tiene la particularidad que al cuadrado me da menos 1. Esta es la presentación del objeto que le voy a agregar. Bueno, y entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ir más rápido. O sea, las preguntas son las mismas de antes. O sea, ¿cuál es el cuerpo más pequeño que contiene todas las raíces ahora de este polinomio? X cuadrado más 1. Y a todos los elementos de Q. O cómo va a quedar el cuerpo Q si agrego un marciano que tenga la presentación que elevado al cuadrado me dé menos 1. ¿Cómo obtengo la descripción de este cuerpo? Que yo ya sé que es la intersección de todos los subcuerpos de los complejos que contengan a Q y a I, en términos de I y Q solamente. Y otra forma de pensarlo es, bueno, hallar el menor cuerpo entre Q y C, donde el polinomio X cuadrado más 1 se descomponga en factores lineales, o sea, tenga esta pinta. Entonces, ¿qué pasa? Q debería tener, al cual que le junto I debe tener el inverso aditivo de I o de cualquier expresión. Tendría que tener todo este tipo de expresiones. ¿Ok? Y bueno, como antes, todos se pueden llevar a la forma A más BI con A y B en Q y el hecho de que I al cuadrado es menos 1. Y entonces hay que chequear de vuelta que esto es cuerpo. Una vez que uno chequea que es cuerpo, la cuenta es la misma. Q al que le junto I es exactamente el cuerpo de las expresiones Q más BI con A y B en Q. Se les puede llamar racionales de Gauss. Y una vez que tengo esa expresión, es claro que la dimensión de Q al que le junto U respecto del cuerpo Q es 2, porque tengo una base formada por 1 e I, en donde yo puedo escribir ahora todos los elementos de Q al que le junto U en términos de 1 e I. Y bueno, entonces de vuelta el grado de extensión es 2, porque la dimensión de este señor como espacio vectorial sobre este señor es 2. Bueno, entonces fíjense que estos dos cuerpos, que a los que hemos trabajado, este y este, a priori son diferentes. Porque uno vive en R y otro en C. Son dos extensiones diferentes de Q. Las presentaciones son ligeramente del elemento generador son diferentes. Raíz de 2 al cuadrado es 2. El cuadrado de I es menos 1. ¿Está? Pero lo que tienen en común es el grado de la extensión. Ambas son extensiones de grado 2. Perdón, esto se pone es así.
Ambas son extensiones de grado 2. ¿Ok? Y lo que vamos a ver que estructuralmente, y esta visión de aquí lo sugiere, son iguales. Y para eso lo que vemos es cuáles son los automorfismos aquí, en cualquier adjunto i. Y bueno, los automorfismos aquí, de vuelta, tenemos que todo automorfismo de esta extensión tiene que dejar fijo a todos los elementos de Q. Y bueno, lo que hay que chequear ahora, veamos que tengo i y menos i son raíces del polinomio x cuadrado más 1 en... Aquí se pone esto. Aquí o acá, no sé, porque los coeficientes se pueden ver sobre racionales o sobre racionales a los que adjunto i. La cuestión es que este tau, que es de vuelta el mismo tau de antes que agarró el objeto y lo manda a su conjugado, es un automorfismo. Y una vez que tengo eso, también es fácil chequear que el conjunto de automorfismo de acá tendría que haber ido. Yo todas estas cosas las arreglé, no sé qué pasó. Ok. Automorfismos de Q al que le adjunto i. Esto es la identidad y la conjugación, son únicos dos. Y en general uno ya podría estar adivinando, como dijimos, la propiedad de los automorfismos es que quedan determinados por las permutaciones de las raíces del polinomio, de algún polinomio, ¿no? Vimos que en realidad si yo tengo como raíces, mi bolsa de raíces es raíz de 2 y menos raíz de 2, y bueno, hay dos permutaciones, la que no hace nada y la que las intercambia. Y acá también va a haber dos permutaciones, las raíces son i y menos i, hay dos en un conjunto de dos hay dos permutaciones. El no cambiarlas y el moverlas, o sea, geométricamente uno podría decir, aquí tengo el 1, tengo raíz y tengo i. Fíjense, las raíces son estas dos. Y entonces las permutaciones es tau, que refleja esta raíz en esta otra. Y en realidad tau hace eso para cualquier elemento, otro y otro elemento del cuerpo. Voy a hacerlo más aquí para... Esto es z, lo que hace siempre... Entonces esto es tau. Y acá estoy viendo ya tau actuando. Tau es una permutación. Estoy pensando en una permutación. Y actuando sobre los elementos del conjunto QI, y lo que haces es la reflexión de cada elemento respecto del eje de las X, se podría decir, o el eje real, o el eje determinado por el versor 1. ¿Ok? Hay otras reflexiones, por ejemplo, podría pensar la reflexión respecto del eje imaginario, pero esa reflexión no es de interés para nosotros porque me interesan las reflexiones algebraicas. Esta es una reflexión geométrica que no tiene una reflexión algebraica para este polinomio. No corresponde a una reflexión algebraica para este polinomio. Las reflexiones algebraicas serían las reflexiones que toman el conjunto de raíces del polinomio en el que estoy jugando y me mueve raíces en raíces. O sea, las reflexiones algebraicas son nuestras permutaciones. O sea, ok, ya vamos a ver. Más que reflexiones algebraicas, está bien, reflexiones algebraicas es un subconjunto de las cosas que nos interesan. Lo que nos van a interesar son los movimientos rígidos, las simetrías que tiene conjunto de raíces, o sea, serían las simetrías algebraicas, que son un subconjunto de simetrías geométricas. Bien, entonces si vemos la estructura de Q al que le adjunto I, vemos que tiene exactamente la estructura de los automorfismos de Q al que le adjunto I,
es la misma. Esta sí es idéntica a la estructura de los automorfismos de cualquier junto raíz de 2. Acá esto es diferente. Esto es diferente de este objeto. Porque los objetos son diferentes. El dibujo es el mismo. Pero de este lado no solamente el dibujo es el mismo, sino que los objetos son los mismos. De este lado. Aquí los objetos son iguales, aquí no. Los objetos, no el dibujo es el mismo. Entonces muestra que estructuralmente resolver un problema y el otro es similar. Entonces, si uno es capaz de resolver uno, va a ser capaz de resolver el otro. Porque tiene la misma estructura. O sea, es del estilo de las demostraciones de mutatis mutandis, cambiando lo que debe cambiar. Si resuelve un problema, resuelve el otro. Bueno, entonces ya estamos terminando con el video. Entonces acá están las tareas. Se les pide que entreguen estos ejercicios. Este es el 9.4, o sea, del 9 no todo, sino la parte 4. Esta es la fecha de entrega. Todo el día, a cualquier hora del 18 de marzo. Y los ejercicios son estos. Acá está la parte de verdadero o falso, que es cortita porque no hay mucho que por hacer. Y bueno, la bibliografía recomendada para que esta parte. Bueno, esto es todo. Nos estamos viendo. Si Dios quiere, grabaremos otro video en los próximos días y seguiremos avanzando en la materia. Nos vemos.